Cuando observamos una aleación en el microscopio, aparecen microestructuras muy distintas. ¿Pero qué explicación hay para esta diversidad? Hoy analizaremos el diagrama de equilibrio de aleaciones con solubilidad parcial en estado sólido. ¡Empecemos! En el vídeo anterior vimos en qué consistían los diagramas para aleaciones de dos componentes con solubilidad total, formando una única fase en estado sólido, independientemente de la composición que tenga la aleación. Esto se debe a que se forma una única solución sólida, al disolverse uno de los componentes, el soluto, dentro de la red del componente que hace de disolvente. Encontramos así una microestructura con una sola fase. Sin embargo, en la mayoría de las aleaciones no se observa este fenómeno, ya que para algunas composiciones y temperaturas, los elementos no son solubles en estado sólido, dando como resultado microestructuras bifásicas y un diagrama de equilibrio más complejo. Vamos a profundizar en ello a partir de las curvas de enfriamiento de 5 aleaciones de dos componentes con distinta composición. La primera aleación corresponde con el metal puro A. Inicialmente, el metal es líquido por encima de su temperatura de solidificación. La temperatura se reduce con el tiempo hasta alcanzar la solidificación a temperatura constante, formándose los granos del metal. Posteriormente, el sólido se enfría hasta temperatura ambiente. La aleación número 2 se compone del 95% de A y el 5% de B. En este caso, el proceso de solidificación se lleva a cabo entre dos temperaturas, ya que un elemento solidifica mientras el otro aún se está enfriando. En la aleación 3 detectamos 4 zonas en la curva de enfriamiento. Igualmente, la solidificación se produce entre dos temperaturas, pero después se observan dos zonas de distinto comportamiento durante el enfriamiento del sólido. La cuarta aleación también muestra 4 zonas. Inicialmente se produce el enfriamiento de la fase líquida y seguidamente se inicia la solidificación del metal A entre un rango de temperaturas. Posteriormente, tanto A como B solidifican a la vez a temperatura constante y finalmente el sólido se enfría. Por último, en la quinta aleación, cuya proporción de A y B es una concreta, el proceso de solidificación se lleva a cabo a temperatura constante, como si se tratase de un metal puro. Vamos a pararnos aquí para trasladar los valores característicos de temperatura en cada curva de enfriamiento a un diagrama en función de la composición de la aleación. Se representa a la izquierda el metal puro A y a la derecha el metal puro B. La composición de la aleación varía en el eje horizontal, representando la temperatura en el eje vertical. Si unimos todos los puntos de inicio y final de solidificación, iremos formando distintas regiones en el diagrama de equilibrio. Como podéis intuir, si seguimos analizando más composiciones diferentes, irán apareciendo nuevos puntos hasta completar el diagrama. ¿Por qué decimos que se trata de un diagrama de solubilidad parcial? Esto se debe a que encontramos más de una solución sólida. Concretamente tenemos alfa, que es una solución de B en A, y beta, una solución del metal A en el metal B. Las partes características del diagrama son las siguientes. En primer lugar, se observa la línea de liquidus, por encima de la cual todo el metal es líquido. También tenemos la línea de solidus, por debajo de la cual el metal es sólido. Entre medias de ambas líneas conviven las fases sólidas y la líquida. El punto más característico es el punto eutéctico, que es la temperatura con el punto de solidificación más bajo en todo el diagrama, donde se da la solidificación de los constituyentes alfa y beta simultáneamente a partir del líquido. La composición de la aleación para la cual se encuentra el punto eutéctico se conoce como composición eutéctica. A partir de ella clasificaremos como aleaciones hipoeutécticas aquellas situadas a la izquierda. Las aleaciones hipereutécticas se sitúan a la derecha. En este tipo de diagrama aparece además una nueva línea, la línea de Solbus, que indica el límite de solubilidad de un elemento en otro en función de la temperatura. A partir de esta línea puede obtenerse la máxima proporción de B que puede disolverse en A formando alfa y la máxima proporción de A que puede disolverse en B formando beta. Seleccionemos 4 composiciones distintas para entender la microestructura que se obtiene tras la solidificación. La primera aleación se sitúa a la izquierda de la línea de Solbus. Inicialmente el metal es todo líquido. Al descender la temperatura por debajo de la línea de liquidus, comienza la solidificación conviviendo en la zona bifásica la fase alfa y la fase líquida. Una vez pasada la línea de solidus, solo existirá la solución sólida alfa, dando como resultado una microestructura monofásica de granos del constituyente alfa. Si recordáis los diagramas de solubilidad total,
es exactamente el mismo tipo de microestructura. La segunda aleación tiene una composición tal que corta a la línea de Solbus. En este caso, ocurre una etapa adicional durante el enfriamiento. Después de pasar la línea de Solidus, la aleación ha solidificado en forma de solución sólida alfa. Sin embargo, la concentración de B que hay disuelta es superior a la solubilidad que marca la línea de Solbus para esta composición. Por ello, al pasar la línea de Solbus, la solución sólida alfa se satura del componente B, por lo que éste debe segregarse para formar la solución sólida beta. Comienza una transformación en estado sólido. Como resultado, este es segregado, obteniendo una microestructura de granos alfa con beta en los límites de grano. El siguiente caso que vamos a ver es la aleación de composición eutéctica. Esta aleación tiene el menor punto de fusión posible. Inicialmente solo hay líquido. Al llegar a la temperatura eutéctica, las tres fases en equilibrio, líquido, alfa y beta, coexisten hasta que se completa la solidificación. Alfa y beta solidifican simultáneamente, y la forma en la que ambas fases se distribuyen es muy característica, recibiendo el nombre de microestructura eutéctica, reconocible por mostrarse en forma de láminas. El último caso es una aleación hipoeutéctica. Por encima de la línea de Liquidus solo hay fase líquida, y al bajar la temperatura entraremos en zona bifásica en la que comenzará a solidificar la fase alfa, conviviendo con la fase líquida. La reducción de la temperatura conlleva la disminución de la fase líquida, variando su concentración hasta alcanzar la línea de Solidus horizontal, llamada transformación eutéctica. A esta temperatura coexisten la solución sólida alfa y una fase líquida cuya concentración es la composición eutéctica. Al cruzar esta línea se llevará a cabo la transformación eutéctica. La fase líquida solidificará simultáneamente formando alfa y beta. El resultado es una microestructura consistente en una matriz eutéctica en la que quedan dispersos granos de la fase alfa, denominada alfa proeutéctico, ya que se ha formado anteriormente a la transformación eutéctica. Obviamente, cada una de estas microestructuras finales dará como resultado una variación en las propiedades mecánicas de la aleación. Si continuásemos viendo aleaciones a la derecha de la eutéctica, obtendríamos los mismos casos, pero con la fase beta como solución sólida. El diagrama nos ayuda también a obtener el porcentaje de constituyentes para una composición y temperatura dadas. Podemos calcular los porcentajes de constituyente beta y eutéctica en una aleación con un 20% de A y 80% de B a 200 grados. Para ello, dibujaremos los segmentos PQ, QR y PR. Dividiendo el segmento situado al lado opuesto del constituyente que estamos evaluando entre el segmento total PR, deducimos que esta composición a 200 grados centígrados tiene una estructura de matriz eutéctica y granos dispersos de beta en una cantidad del 39 y 61% respectivamente. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender cómo aparecen las distintas microestructuras en las aleaciones y ahora seáis capaces de distinguirlas cuando las observéis. Gracias por elegirnos para aprender y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!